Hola, yo soy Alejandro y esto es Jesucristo Diario. El 90% de las personas no entiende esto, pero la protección más fuerte que existe no viene de muros, ni de puertas cerradas, ni de palabras defensivas, sino de la presencia misma de Dios iluminando la sombra que otros intentan proyectar sobre ti. Cuando la envidia te toca, no siempre llega como un ataque directo. A veces aparece en una mirada que se sostiene un segundo de más, en un comentario disfrazado de broma, en un silencio extraño que deja una sensación pesada en el ambiente. Y ahí es donde el Salmo 121 se convierte en una especie de escudo antiguo, un muro invisible que no pide permiso para levantarse, un guardián silencioso que no descansa. Y es curioso, porque este salmo, aunque muchos lo repiten de memoria, pocos lo entienden en profundidad. Pocos comprenden que no es solo un rezo, es una declaración espiritual, una postura psicológica, un ancla para el alma. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese es el inicio, y es un inicio que rompe cualquier ilusión de autosuficiencia, porque reconoce que no puedes controlar la mirada del otro, ni sus intenciones, ni su deseo secreto de verte caer. Pero sí puedes elevar tu mirada más alto que ellos, más alto que sus vibraciones bajas, más alto que sus palabras contaminadas. Y eso es algo que tú sabes, porque si estás aquí escuchando este mensaje, es porque en algún momento sentiste esa carga ajena posarse sobre tus hombros, esa energía extraña que no pediste, esa sensación que aparece después de compartir lo bueno que estás logrando y en vez de recibir alegría, recibes tensión, recibes dudas, recibes un frío que no proviene del clima. Pero aquí viene la verdad que pocos te dicen. No es tu responsabilidad cargar con lo que otros sienten hacia ti. No lo es. Tu alma no está diseñada para llevar el peso de la envidia ajena, pero sí está diseñada para protegerse a través de lo sagrado. Por eso el Salmo dice que Dios no se adormece, que Dios no se duerme. Es casi una forma de recordarte que mientras tú te cansas, Él no lo hace, y mientras tú duermes, Él vela. Es un mensaje que corta la raíz de la ansiedad, porque te enseña que la envidia del otro no opera en un terreno vacío, opera frente a un Dios que está atento. Y aquí entra algo que la mayoría pasa por alto. La envidia no siempre se origina en maldad pura, muchas veces nace en vacío, en carencias, en heridas no resueltas. Marco Aurelio decía que cada vez que alguien actúa mal, lo hace desde la ignorancia de su propia alma, y Jung enseñaba que lo que negamos en nosotros se convierte en sombra y se proyecta afuera. Entonces sí, la envidia puede venir hacia ti, pero no es realmente tuya, es una sombra ajena que busca dónde caer, y tú no estás obligado a permitirlo. El Salmo 121 funciona como un recordatorio de que hay un límite, una frontera espiritual donde la oscuridad de otros no tiene permiso para cruzar. Es como si cada verso dijera, no temas, yo soy tu guardia, yo soy tu sostén, yo soy tu frontera. Y mientras lo repites, mientras lo piensas, mientras lo respiras, vas sintiendo cómo todo se ordena, cómo la presión invisible se disuelve, cómo recobras tu centro sin necesidad de confrontar a nadie. Recuerda que la protección divina no hace ruido, no grita, no pelea, simplemente absorbe, bloquea, desvía, transforma. Y así como la roca permanece en su lugar aunque el viento cambie, tú también puedes permanecer firme mientras Dios te cubre. No olvides esto, ninguna mala intención prospera cuando estás alineado con algo más grande que cualquier mirada torcida. Y este salmo es el recordatorio perfecto de eso. Cuando lees el Salmo 121 desde la conciencia de alguien que ha sentido envidia ajena, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como si cada verso revelara un mecanismo interno diseñado específicamente para cortar energías que no te pertenecen. Jehová es tu sombra a tu mano derecha, dice el texto, y esa frase, que parece simple, encierra una verdad enorme. La envidia opera en lo que no ves, en lo que se mueve en el margen, en lo que intenta alcanzarte desde los costados, en lo que no está frente a ti sino a tu costado. Y sin embargo, es justamente ahí donde Dios coloca su sombra, su cobertura, su presencia. Es como si el Salmo te dijera, no tienes que ver todo lo que se mueve alrededor para estar protegido. Y eso es liberador, porque uno de los desgastes más grandes viene de intentar analizar si alguien te quiere bien o te quiere mal, si te sonríe genuinamente o si su sonrisa oculta una punzada de competencia. Pero cuando sabes que Dios cubre lo que tú no ves, la necesidad de vigilar desaparece y la ansiedad se reduce a cenizas.
Este salmo está hecho para personas que han estado en ambientes donde la energía se siente pesada, donde después de conversar con ciertos individuos sienten que algo en su interior se apagó un poco, como si la luz interna hubiera bajado un nivel. Y aunque nunca dicen nada, saben que hubo un intercambio invisible. Pero escucha esto. El Salmo 121 no te pide que pelees, no te pide que confrontes, no te pide que detectes quién te envidia. Te pide que mires hacia arriba. Por eso comienza con esa frase, levanto mis ojos a los montes. Es una elección psicológica muy profunda. En vez de mirar abajo, donde se encuentran las intenciones humanas, tú miras alto, donde se encuentra la fuerza que no falla. Y mirar alto no es desconectarse de la realidad, es recordar que no estás solo. Aquí es donde entra la parte más poderosa de este salmo. Él guardará tu salida y tu entrada. No dice solamente que te guardará cuando estés en peligro, dice que guardará tus movimientos diarios, tus pasos, tus interacciones comunes, esas situaciones donde la envidia o la mala intención suelen aparecer. Porque la envidia no siempre llega en grandes enfrentamientos, a veces llega cuando compartes una buena noticia, cuando hablas de un logro, cuando expresas algo que te hace feliz y la respuesta del otro no vibra con tu alegría. Es ahí donde este salmo se activa como un escudo sutil, casi imperceptible, pero extremadamente poderoso. Y muchos no entienden que la protección espiritual no siempre se siente como un fuego, a veces se siente como paz, a veces se siente como silencio, a veces se siente como la sensación de que algo te cubre aunque no lo puedas explicar. Los estoicos enseñaban que la verdadera estabilidad nace al comprender que no puedes controlar a los otros, pero sí puedes controlar tu fortaleza interna. Y Jung hablaba de la energía psíquica que se mueve entre las personas como si fuera un río. Ambas ideas se conectan con este salmo. Tú no puedes evitar que otros sientan envidia, pero sí puedes evitar que te afecte, porque la presencia divina funciona como una especie de filtro espiritual. Y ese filtro no solo bloquea lo dañino, también limpia lo que pudo haberse adherido. Por eso tantas personas dicen que al recitar este salmo sienten alivio inmediato, como si su alma respirara otra vez. Y es que este salmo no solo corta la envidia, también restaura lo que la envidia tocó. No olvides esto mientras avanzamos. Cuando Dios guarda tu entrada y tu salida, te está diciendo que no hay mala intención que pueda instalarse en un corazón protegido desde lo alto. Hay una parte del Salmo 121 que mucha gente repite sin comprender su profundidad real, y es esa frase que dice, «El Señor es tu guardador». Parece algo simple, pero en realidad es una declaración que rompe uno de los miedos más antiguos del ser humano, el miedo a lo que otros piensan y sienten en secreto. La envidia no se expresa con palabras, casi nunca. Se expresa con silencios, con gestos, con microactitudes, con presencias que pesan más de lo normal. Por eso este salmo no comienza hablándote de enemigos visibles, sino de una vigilancia interna y constante. Cuando Dios se presenta como tu guardador, no está diciendo que te protege solo de peligros físicos, sino de energías, de intenciones, de vibraciones que quieren entrar sin permiso. La envidia actúa como un veneno emocional. No mata de inmediato, pero debilita, desgasta, roba la frescura del ánimo, nubla la mente, altera el corazón. Lo que el Salmo hace es cortar ese proceso antes de que comience, como si Dios pusiera un alto ahí, delante de cualquier mirada torcida. Y es interesante, porque la Biblia no ignora la envidia. De hecho, la reconoce como una fuerza capaz de causar destrucción silenciosa. La historia de Caín, de José, de David, de Jesús mismo, muestra que la envidia ha sido desde siempre un arma espiritual peligrosa. Sin embargo, este salmo no te invita a vivir paranoico, sino a vivir elevado, a comprender que la protección divina no trabaja desde el miedo, sino desde la confianza. Es como si te dijera, no necesitas vigilar corazones ajenos porque yo vigilo el tuyo, y así descansas. Lo más sorprendente es que este salmo no solo habla de protección, sino también de ubicación. Cuando dice, Él es tu sombra a tu mano derecha, te da una imagen que es casi imposible de olvidar. La sombra es aquello que te acompaña sin esfuerzo, aquello que te cubre sin pedirte energía. Es como si Dios se ubicara en ese punto donde la envidia suele entrar, tu vulnerabilidad invisible. Porque la envidia no entra por lo que dices, entra por lo que dudas, no entra por lo que tienes, entra por lo que aún estás construyendo. Pero ahí, justamente ahí, Dios coloca su sombra.
Y lo que muchos no saben es que la envidia, espiritualmente, necesita un espacio abierto para adherirse, necesita una grieta emocional. Pero cuando estás cubierto, cuando estás centrado, cuando recuerdas este salmo, esa grieta se cierra. No porque seas fuerte, sino porque tu guardador no se cansa. No se dormirá el que te guarda. Esa frase es radical. Nos recuerda que mientras tú duermes, mientras tú bajas la guardia, mientras tú simplemente vives, Dios continúa vigilante. Y si Él no duerme, ¿por qué habrías de vivir intranquilo? La envidia tiene un efecto curioso, hace que la gente proyecte sobre ti carencias que no son tuyas. Por eso la envidia no solo busca dañarte, busca confundirte, hacerte creer que estás haciendo algo mal por prosperar, por avanzar, por brillar. Pero cuando recuerdas el Salmo 121, se restaura la claridad. El Salmo te devuelve la identidad, te recuerda que no estás brillando para competir, estás brillando porque Dios te sostiene. Por eso la envidia nunca podrá apagar lo que Dios encendió. Y este Salmo lo dice de manera casi poética. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. No dice que guardará tus cosas, dice tu alma, lo que significa que la protección más grande no está en evitar que hablen mal de ti, sino en evitar que esas palabras entren en ti, distorsionen tu espíritu, envenenen tu confianza, roben tu paz. Tu alma es el territorio más sagrado y ese es el primer lugar que Dios cubre. Hay algo más. Cuando el Salmo dice, Él guardará tu salida y tu entrada, también está diciendo que ninguna mala intención podrá seguirte, adherirse a ti o perseguirte. Hay un límite espiritual, una frontera invisible que otros no pueden traspasar. Cualquier mirada torcida se queda afuera, cualquier pensamiento negativo se disuelve antes de tocarte, cualquier sombra ajena pierde fuerza cuando se encuentra con la sombra de Dios. Y esa es la esencia de este salmo, recordar que lo que viene de otros no tiene poder sobre lo que viene de arriba. El Salmo 121 continúa con una declaración clave que debemos comprender con profundidad. Jehová es tu guardador. Esta frase parece simple, pero encierra una de las mayores certezas espirituales que un hijo de Dios puede tener cuando enfrenta envidias, malas intenciones, palabras dañinas o energías negativas que otras personas proyectan consciente o inconscientemente hacia nuestra vida. Cuando alguien siente envidia por ti, no siempre lo ves. La envidia no siempre se expresa con gestos, con palabras o con ataques directos. La envidia actúa muchas veces en silencio, en forma de comparación, resentimiento, deseos de que te vaya mal o dudas que otros intentan sembrar en tu mente. Y las malas intenciones pueden surgir de personas que rodean tu vida diaria, compañeros de trabajo, familiares, amigos que no lo son, conocidos que sonríen por fuera, pero que por dentro desean verte caer. El Salmo 121 responde específicamente a esa realidad cuando declara que Dios no solo te cuida, sino que te guarda. Y guardar significa proteger, poner límites, cerrar caminos negativos y bloquear lo que no proviene de Él. Cuando la Biblia dice, Jehová es tu guardador, está diciendo que Dios no solo te acompaña, sino que te cubre, te coloca bajo un resguardo espiritual que ninguna mala intención puede atravesar. Las envidias serán reales, las personas pueden hablar mal de ti, pueden desearte tropiezos, pueden intentar dañarte a través de acciones o palabras, pero ninguna de esas intenciones supera la autoridad divina que te protege. Este bloque del Salmo nos enseña una verdad crucial. El peligro puede estar cerca, pero el daño no tiene permiso de tocarte. La envidia de alguien puede llegar a tu vida como un viento frío, pero Dios es el escudo que hace que ese viento no te derrumbe. Las malas intenciones pueden venir disfrazadas de consejos, de crítica constructiva, de sarcasmo, de mentiras o manipulación. Pero Dios es el guardián que identifica todo lo oculto y te mantiene firme incluso cuando tú no alcanzas a ver lo que está sucediendo detrás de ti. Cuando el salmista declara que Jehová es tu sombra a tu mano derecha, esta metáfora tiene un significado poderoso. Dios está tan cerca, tan pegado a ti, que es tu sombra, y si es tu sombra, nadie puede interponerse entre Él y tú.
Esto significa que nada que se forme en las sombras de otros puede afectarte, porque la única sombra sobre tu vida es la de Dios mismo, protegiéndote, cubriéndote, resguardándote. La sombra también es símbolo de refresco, descanso y alivio. La envidia de otros desgasta, cansa, confunde, roba paz. Las malas intenciones generan presión, inseguridad, estrés emocional. Pero Dios promete ser la sombra que refresca tu alma, el lugar donde no existe desgaste emocional, donde no existe desgaste espiritual, donde lo que los demás desean destruir, Él lo reconstruye. Y hay algo más. Cuando Dios es tu guardador, Él también controla cuándo se abren y cuándo se cierran las puertas en tu vida. Las personas pueden intentar impedir tu crecimiento, pueden intentar frenar tus oportunidades, pueden querer que fallezcas en tus planes, pero nadie puede cerrar una puerta que Dios decidió abrir y nadie puede abrir una puerta que Dios decidió cerrar para protegerte. El Salmo 121 nos muestra una verdad que muchas veces olvidamos. No necesitas defenderte de la envidia de nadie, Dios lo hace por ti. No necesitas luchar contra malas intenciones, Dios las detiene antes de que lleguen. No necesitas gastar tu energía tratando de entender por qué alguien te desea mal. Dios es el guardián que bloquea y neutraliza todo lo que no proviene de Él. El Salmo 121 llega a uno de los pasajes más fuertes y más reconfortantes para quienes enfrentan envidias, energías negativas, ataques silenciosos o malas intenciones disfrazadas. El texto dice: «El sol no te fatigará de día ni la luna de noche». Esta línea, aparentemente poética, es en realidad una declaración espiritual de protección total, continua e ininterrumpida. Esto significa que Dios no solo te protege en los momentos obvios de peligro, sino también en los momentos invisibles, en los silencios, en los espacios ocultos donde la envidia suele operar. La envidia no siempre se manifiesta con actos directos, muchas veces opera en la oscuridad. Pensamientos negativos hacia ti, palabras dichas a tus espaldas, deseos de fracaso, comparación, murmullos, crítica que intenta destruir tu imagen o tu paz interior. Las malas intenciones pueden presentarse bajo sonrisas falsas, gestos amables o preocupaciones que realmente buscan confundirte o sembrar duda en tu corazón. Por eso el salmista dice que Dios te protege de día y de noche, porque la envidia y la mala intención no descansan, pero tampoco descansa la protección divina sobre tu vida. Cuando menciona el sol y la luna, también expresa algo profundo. Hay ataques que vienen cuando estás activo, cuando estás avanzando, cuando estás creciendo, y otros que vienen cuando estás en reposo, cuando nadie te ve, cuando tu corazón está vulnerable, cuando duermes o cuando no estás emocionalmente alerta. Pero el Salmo deja claro que no hay momento del día en el que Dios retire su mano de tu vida. Él está presente en tu jornada, pero también en tu intimidad. Está contigo en tu éxito, pero también en tu cansancio. Te cubre cuando te ven brillar y también cuando estás solo peleando tus propias batallas. La envidia tiene un efecto desgastante. Absorbe energía, drena la motivación, genera ansiedad y puede provocar que una persona se sienta confundida o emocionalmente agotada, sin comprender por qué. Pero Dios te promete protección contra ese cansancio espiritual. Cuando dice que el sol no te fatigará, está afirmando que lo que otros deseen para verte caer no tendrá efecto en ti, porque Él es quien te sostiene. Y cuando dice que la luna no te dañará, está diciendo que ni siquiera los ataques silenciosos, ocultos o espirituales podrán tocarte. Este versículo también nos invita a comprender que la protección de Dios no depende de tu fuerza, ni de tu inteligencia, ni de cuánta gente esté contigo. Dios no te protege según tus capacidades, sino según su fidelidad. Él no te cuida porque seas perfecto, sino porque decidiste levantar tus ojos a Él. Incluso cuando no sabes que alguien te está envidiando, Él sí lo sabe. Incluso cuando no detectas una mala intención, Él la detecta y Él actúa antes de que te afecte. De día o de noche, cuando avanzas o cuando descansas, cuando estás rodeado o cuando estás solo, Dios está activo, bloqueando lo que otros intentan enviar contra ti. Y lo más poderoso, lo bloquea sin que tú tengas que defenderte, discutir, aclarar, justificarte o desgastarte. Él es el guardador que observa desde lo alto y decide qué llega a tu vida y qué queda detenido en el aire antes de alcanzarte.
Este versículo también revela un principio espiritual. La envidia busca generar desgaste, pero Dios te renueva. Las malas intenciones buscan quitarte paz, pero Dios la restaura. Y todo esto ocurre porque cuando una persona eleva la mirada a los montes, a Dios, recibe una protección que no depende de fuerzas humanas, sino de una cobertura divina que nadie puede romper. El Salmo 121 confirma una verdad que transforma el corazón. Ninguna envidia ni ninguna mala intención puede prosperar contra alguien que tiene a Dios como guardador día y noche. Análisis y reflexión final. Ahora voy a darles mi opinión y mi consejo personal desde lo que he aprendido observando la vida, leyendo la palabra y entendiendo cómo actúa Dios cuando uno realmente decide levantar la mirada hacia Él. Para mí, el Salmo 121 no es solo un pasaje hermoso ni una oración que se recita en momentos de angustia. Es un recordatorio directo de que uno no está solo en este mundo, especialmente cuando hay personas que, por envidia, resentimiento, frustración o simplemente malicia, desean que a uno le vaya mal o que uno no avance. En mi opinión, la envidia es una de las fuerzas más silenciosas y destructivas que existen. No hace ruido, pero desgasta. No siempre se ve, pero se siente. La envidia es capaz de interrumpir planes, contaminar ambientes, distorsionar relaciones y drenar paz interior. Y las malas intenciones, muchas veces disfrazadas de buenos modales, pueden generar confusión, duda, inseguridad o incluso frenar oportunidades. Pero aquí es donde el Salmo 121 se vuelve un arma espiritual. Te muestra que no tienes que pelear esas batallas solo, porque Dios ya está peleándolas antes de que tú las notes. Yo he aprendido que uno no debe depender de su fuerza para defenderse de la envidia ajena. Uno no debe desgastarse explicando su vida, justificando su progreso o bajando su luz para que otros se sientan mal. El Salmo 121 te libera de eso. Te recuerda que Dios es tu guardador. Y para mí, esa palabra, guardador, es contundente. Significa que Él pone límites donde tú no los ves, que Él bloquea lo que tú no alcanzas a detectar, que Él interrumpe lo que otros intentan enviar contra ti sin que tú siquiera tengas que levantar una mano. Desde mi perspectiva personal, este salmo nos enseña que la verdadera protección no viene de tener más amigos, más apoyo, más influencia o más argumentos. La protección real viene cuando uno aprende a vivir bajo la dirección y la vigilancia de Dios. Él es el que cuida tus pasos, tus decisiones, tus caminos y tus noches. Él es el que cubre tu mente cuando alguien te desea mal. Él es el que fortalece tu espíritu cuando alguien intenta verte caer. Él es el que vigila tu entrada y tu salida, no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. A mí, este salmo me recuerda algo que muchos olvidan. No todo el mundo quiere verte bien. No todos celebran tu crecimiento, tu cambio, tu progreso o tus bendiciones. Pero ahí es donde Dios entra con su justicia divina. Porque incluso cuando alguien desea detenerte, Dios usa esas mismas intenciones para impulsarte. Donde alguien quiere verte tropezar, Dios te afirma. Donde alguien quiere eclipsarte, Dios te ilumina más. Donde alguien quiere que pierdas, Dios te da victoria. Mi consejo personal es este. No temas la envidia de nadie. No le des poder a lo que otros piensen, comenten o deseen en secreto. Vive bajo la cobertura del Salmo 121. Levanta tu mirada hacia Dios todos los días. Declara que Él es tu guardador. Cree que Él te protege de día y de noche. Camina con la convicción de que estás blindado espiritualmente. Y cuando sientas presión, desgaste o confusión, recuerda que no es tu lucha. Es Dios quien está deteniendo lo que no te conviene. Si este mensaje te habló, te fortaleció o te hizo reflexionar, te invito a suscribirte, guardar este video para volver a escucharlo cuando lo necesites y, si está en tu corazón, apoyar con una donación para que podamos seguir llegando con más mensajes como este. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga y te guarde siempre bajo la luz del Salmo 121.